Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En cada decisión que tomamos, nosotros las personas, dentro de nosotros hay ciertas intenciones. Pueden ser estas muy buenas y muy agradables a Dios, o pueden ser intenciones muy, malas o desagradables a Dios. Intenciones escondidas para que la otra persona no se dé cuenta realmente cuáles son el motivo o lo que nosotros realmente queremos obtener con aquella decisión o aquel asunto que nosotros decidimos hacer. La hija de Jacob había sido ultrajada, deshonrada, tratada como un objeto. Habían llegado a pagar tal atrocidad tratando de pagar un dote con dinero, como si ella fuera mercancía. Recordemos, los dotes se dan antes de tomar a una mujer como esposa, no después que ultrajaste a una persona. Aparte, la intención de Siquem, quien fue quien la violó, era arrogante. Y Jacob y sus hijos parecía ser que hicieron un trato que si ellos se circuncidaban, pues iban a poder tomar a Dina como esposa de Siquem, ya que este hombre se quedó obsesionado con ella. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y continuamos hoy estudiando el capítulo 34 del libro de Génesis. En su segunda parte y final parte, estamos leyendo en la versión Reina Valera y estamos tratando el asunto de la violación de Dina. Y en el video pasado terminamos diciendo que a aquellos hombres se les propuso que se circuncidaran para que fueran como ellos, como Jacob y sus hijos, y que existía la posibilidad de que fueran un solo pueblo. Pero la circuncisión es algo muy especial. Era muy especial y es muy especial en el pueblo judío. Era una señal de respeto, honor, dedicación a Dios. Eso es lo que significa. Y en nuestros tiempos significa decirle a la carne que no. Significa ser apartados para Dios y no dedicarnos a la maldad. Pero para Siquem y Hamor, con H, el padre de Siquem, y el pueblo de Siquem, para ellos era como un negocio. Entonces continuamos leyendo en el capítulo 34 de Génesis, y voy a leer para recordar el versículo 15 y el 16, y continuamos estudiando el 17. Versículo 15 dice: mas con esta condición, dijeron los hijos de Jacob y Jacob, os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, para que tomen a Dina como esposa. Recuerden, pero Dina es una niña, está quizás en su pubertad. Y el versículo 16 siguen hablando y dice: entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, si se circuncidan. Versículo 17. Aquí empieza nuestro estudio
de este segundo video y dice: mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Observa. ¿Por qué sabemos que esta muchacha era pequeña? Bueno, porque era la hija más pequeña o más joven de Lea. Y también observemos como dice el versículo 17. Habla en plural y dice: tomaremos nuestra hija y nos iremos. ¿Por qué? Porque para los hermanos mayores también Dina era como una hija. Los hermanos mayores pues ya eran jóvenes con una edad un poco pues avanzada. Por ejemplo, Rubén pues por lo menos tenía quizás unos, digamos, 26 años. Entre 26 y 30 años. Pues miraba a Dina como una muchachita, una hija. Entonces hablan en plural y dice: si ustedes no hacen eso, nosotros tomamos a nuestra hija y nos la llevamos. No hay trato. Pero hay algo que está escondido detrás de estas intenciones del pueblo de Siquem, y que en este video vamos a entenderlo. Versículo 18. La reacción de Siquem y de su padre Hamor. Y dijeron: y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. O sea, Hamor, el líder de aquel pueblo, y Siquem. Y pues nos parece bien. Pero ¿cuál era la intención? Bueno, el 19 parece ser que tenían prisa y tenían una buena intención, pero miremos con observación, porque cuando leemos especialmente la Biblia o cualquier libro, debemos de poner atención en las palabras y lo que significa. ¿Por qué? Porque hay una información en cada palabra que se debe de entender. Versículo 19. Hablando de Siquem: y no tardó el joven en hacer aquello. O sea que Siquem pronto se circuncidó, porque la hija de Jacob le había agradado. Mas sin embargo, en el original habla de la deseaba. Recordemos que este hombre la violó y su pasión desordenada y su obsesión se convirtió en algo de un deseo desordenado. Ahora quería tener a esta niña. Y se circuncidó este joven. Y dice: y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Imaginen ustedes, si este hombre es el más distinguido y hace estas cosas, ¿cómo sería el resto de este pueblo? Notemos esto. Aquí habla de una persona distinguida. Ciertamente no se ha hablado nada del físico de él. Pues si era joven, pues posiblemente tenga un físico muy agradable. Pero en ningún momento se está hablando del físico, sino que era el hijo del rey. Era el hijo del líder de Siquem. Era el hijo que tenía distinción en muchas áreas, pero era un hijo que había violado, ultrajado y deshonrado a una muchachita. Si así era este joven distinguido, ¿cómo estarían el resto de los hombres? Notemos eso. Así es que el versículo 20 nos dice qué hicieron después de que Siquem se circuncidó. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: ¿por qué? Porque recordemos que en cada ciudad una de las cosas que se hacía
era poner el gobierno, los ancianos que gobernaban o eran líderes espirituales, gubernamentales, o según sus religiones eran líderes y llevaban cierto gobierno de esa ciudad y se ponían en la puerta de la ciudad, en la puerta principal, por así decirlo. Y Amor, este líder del pueblo, y Siquem fueron ahí porque necesitaban ponerse de acuerdo con todos los varones, porque la propuesta que les hicieron los hijos de Jacob y Jacob era de que todo varón se circuncidara. Ahora ellos iban a hablar con los líderes para que ejercer su liderazgo también a ellos y pedirles que lo hicieran. Y observen lo que ocurrió. Versículo 21. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué? Porque el versículo 20 termina que llegaron con los ancianos o con los hombres o los varones de aquella ciudad diciendo, ¿qué les dijeron? Versículo 21. Estos varones son pacíficos, Amor y Siquem, hablando de los hijos de Jacob. Le dicen a los varones líderes del pueblo de Siquem en las puertas de la ciudad, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país. Observen, Amor, el rey, y Siquem están ahí diciéndole esto a aquellos varones. Y observen, habitarán en el país y traficarán en él. La palabra traficarán aquí quiere decir que harán tratos en el pueblo de Siquem con libertad, supuestamente. Harán trato y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos y nosotros. Para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Hasta allí ellos han hablado verdad. Hasta ahí es cierto que eso fue lo que le dijeron los hijos de Jacob. Pero observen lo que sigue en el versículo 22. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros. O sea, estos hombres, ellos dijeron, estos hombres son buenos, estos hombres son, no son pleitistas, no causan problemas, son trabajadores, se pueden quedar entre nosotros, hay mucha tierra suficiente, y ellos nos darán sus hijas y nosotros les daremos las de nosotros. Y les dice, pero nos ponen una condición. Amor y Siquem le dicen a los varones, nos ponen una comisión para que esto ocurra, de que se queden aquí y que seamos un solo pueblo. Para que seamos un pueblo, les dice Amor y Siquem a los varones, lo que piden es que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. O sea, Amor y Siquem le están diciendo a los varones del pueblo, a los líderes en la puerta de la ciudad, para que ellos consientan con nosotros, nos pusieron una condición de que nos circuncidemos todos los varones de la ciudad, todos los varones de la comunidad, para que seamos como ellos, porque son gente circuncidada. Hasta ahí, todo parece ser cierto de lo que dijeron los hijos de Jacob. Pero observamos el versículo 23, lo que ellos agregaron, algo que no se dijo. Observen lo que dijeron, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Observen esta intención guardada en el corazón. Para ellos estaban tratando un negocio para Amor y Siquem, los líderes principales de aquel gobierno, de aquel pueblo, de aquella comunidad. Y ellos agregaron esto.
Lo único que se habló fue, vamos, ok, si ustedes se circuncidan y son como nosotros, pues se van a establecer pues familia. Pero ellos agregaron para convencer a los líderes ancianos de ese pueblo que el ganado, los bienes y todas las bestias, hablando de, digamos, de cuadrúpedos, de trabajo, del campo, de montaje, caballos o burros, ellos normalmente no tenían caballos, pero burros, camellos, les dice, van a ser nuestros. Eso es mentira, eso no se trató. Pero ellos lo dijeron así para convencerlos, porque para ellos era un negocio aquello. Y les dicen, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. O sea, ellos están diciendo, todos vamos a ser beneficiados, porque lo que es de ellos ahora va a ser nuestro también. Algo que no, repito, no se había dicho en lo absoluto. Esto es una grave mentira. Por eso, cuando los hijos de Jacob le dijeron, circuncídense, y dice la palabra que de Dios que los engañaron, no es un engaño común como cuando tú o yo o alguien quiere hacer algo malo a una persona y lo engañas. Este engaño que hicieron los hijos de Jacob es para mirar cuáles eran las intenciones de ellos. Eso es muy importante. Y esto que ellos tenían por intención, se los dijeron a los líderes, y nosotros vamos a obtener todo lo que es de ellos, va a ser de nosotros, pero vamos a circuncidarnos. ¿Qué ocurrió en el 24? Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. ¿Qué significa esto? Dice que los obedecieron, y los obedecieron porque Hamor, recuerden con H, el rey, era el líder principal. Los obedecieron a él y a su hijo Siquem. Y estuvieron de acuerdo para circuncidarse. Y dice que circuncidaron a todo varón. Que entraba y salía. Eso significa que todo el varón de la ciudad, porque todo el mundo entra y sale de una ciudad. Pero era una mentira lo de las propiedades que tenía y ganado o bienes que tenía Jacob. Nunca estuvo en trato eso. Quiero repetirlo y recordarlo porque esa es una indicación que estos hombres hacen tratos muy desagradables. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desaprevenida y mataron a todo varón. Analicemos un poquito este texto. El texto, versículo número 25. Bueno, pues esta gente que se circuncidó, pues estaba en el tercer día, estaban en su máximo dolor, estaban en el proceso de sanidad, de aquel corte en redondo sobre el prepucio. Y dice claramente que dos hijos de Jacob, y específicamente habla de Simeón y Leví. Y estos hijos eran, no el mayor era Rubén, era Simeón y Leví. Eran los dos mayores, pero no el más mayor.
fueron a la ciudad, la agarraron desaprevenida y mataron a todo varón. Quiero decirles que el pueblo y la comunidad donde estaba Jacob no tenía tantos hombres. No fueron tantos hombres. Y aquí nada más se nombra a 2. No sabemos cuántos fueron, pero dicen que mataron a todos los varones. Los agarraron desprevenidos. Pero es difícil que unos poquitos acaben con tantos. Cuando alguien ataca desprevenido, normalmente, pues sí, logran ciertos, alcance de matanza o de victoria, según lo que buscan. Pero aquí, 2 y unos cuantitos mataron a todos los varones. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, miremos. Pero dice que a todos los varones. ¿Y qué ocurrió? Versículo 26. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Así es que también al rey y también al hijo los mataron. Recuerden algo que es muy importante. Tenemos que recordar lo que ya estudiamos en la Biblia. Y una de las cosas es de que violar a una muchacha es abominación. Es muy semejante a la muerte. ¿Por qué? Porque le destrozas la vida a una persona. Y la ley, después del diluvio, es que se iba a reclamar. O sea, era la sangre de alguien que muere, iba a ser pagada por quien lo provoca, lo hace. Así es que esta abominación que ellos miraron y que de alguna manera el pueblo de Siquem estaba manipulando para obtener lo que ellos querían, y lo estaban tratando como un negocio donde ellos querían obtener ganancias, pues de alguna manera estos hombres entendieron que aquella gente estaba actuando mal. Y el asunto es de que no era nada más Siquem el que era así. ¿Por qué los mataron a todos? Vamos a mirar qué dice la Biblia. Y observen. Se llevaron a Dina con ellos. Y el versículo 27 dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y observen lo que hicieron, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. O sea, que ellos agarraron pertenencias de aquella ciudad. ¿Por qué? Porque fue un acto de guerra. Fue un acto de pelea, pero bélica. Y es una práctica que se hace, el despojo en un acto de guerra. Todos los tiempos ha sido así. Lo único que ahora, con las guerras, lo que se hace es un tipo de negocio. Antes despojaban a la víctima. O hacían otras cosas, pero se quedaban con el terreno, con el país o la ciudad o la comunidad. Era parte de un triunfo en una guerra. ¿Por qué? Porque entraron y saquearon la ciudad, y el motivo lo dice, leyendo bien el versículo 27, dice, los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, y el secreto de que todos los hombres eran iguales,
Lo dice por cuanto habían. Escuche, este habían está en plural. Esto nos dice que todos los varones lo habían, era como algo permisible para ellos. Lo miraban y lo aceptaban. Entonces, aquí la palabra está en plural. Y aunque nada más lo hizo Siquem, pero todo el resto era igual y tenían el mismo tipo de pensamiento y estaban de acuerdo con ese tipo de prácticas. Entonces los hijos de Jacob, nos dice claramente la Biblia, ¿por qué lo hicieron? Por cuanto habían amancillado a su hermana. Y la palabra habían está en plural porque todos estaban de acuerdo. No fue un acto aislado de Siquem. Es algo que ellos practicaban. Versículo 28. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos. Tomaron todos sus bienes. ¿Y qué más hicieron? Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Observen este acto de guerra. Pues ellos se encargaron de todos los hombres y se llevaron a todos los niños y a todas las mujeres. Pero no les ultrajaron. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no ultrajan a las mujeres ni maltratan a los niños. No debe de ser. Eso es desagradable delante de Dios. Pero sí se los llevaron junto con las pertenencias. El asunto está en que este pueblo, en el futuro, ellas no se nombran estos niños y estas mujeres, pero sabemos por lo que sigue en el próximo capítulo que lo vamos a mirar, es de que Jacob nos muestra que tuvieron cuidado de ellos, de alguna forma espiritual. Y las mujeres y los niños se fueron con Jacob y sus hijos. Increíblemente. Este es un comentario mío. Aquellos niños y aquellas mujeres que se fueron con Jacob, y repito, es un comentario mío, ¿estarían de acuerdo en que aquellos hombres hacían violaciones a las niñas? Y que era algo que para ellos pues era muy ordinario. Posiblemente, y sigue siendo un comentario mío, no estaban de acuerdo. Y para ellos, en lugar de ser una desgracia, realmente entraron a una libertad que no conocían. Porque ahora los niños no iban a ser abusados, ni las mujeres tampoco, porque en el pueblo de Dios debemos de respetar esas cosas y Jacob los respetaba. Y los hijos de Jacob también. Así es que tomaron todas las pertenencias. ¿Qué ocurrió aquí? Fue al revés. Siquem y el pueblo quería quedarse con las pertenencias de Jacob. Mas sin embargo, los que se quedaron con las pertenencias en un acto de guerra, por una abominación que se hizo, que requería una demanda legal, ellos tomaron acción y en un acto de guerra fueron y saquearon aquella ciudad, llevando a los niños y a las mujeres. Por supuesto, se utiliza la palabra cautivos porque es un acto de guerra. No es un tráfico humano. El tráfico humano es en contra de Dios. La Biblia lo enseña así. Yo sé que para nosotros posiblemente es difícil entender estos términos, pero ellos están viviendo en un gobierno humano y cada ciudad se maneja distinto. Y recuerden, la comunidad de Jacob son pocos y nos lo va a decir
Escuchemos. En el versículo 30, llegaron a Jacob. Aquellos hijos de Jacob que hicieron esto, llegaron a Jacob. Dice el 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, no a Dios. Jacob le dice, ustedes me están poniendo muy mal en esta tierra. Hicieron algo tremendo, ahora vamos a tener enemigos. Dice, a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, observen, aquí está lo que les estaba diciendo. Jacob mismo les dice a sus hijos, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob lo que les está diciendo es, hijos, eso que hicieron nos va a acarrear graves problemas. Sí, ellos tienen otros parientes, otras ciudades. Ellos son cananitas. Vamos a tener problemas con varias ciudades. Ellos son familiares de los fereceos. Gente que era igual o peor que los de Siquem. Y nosotros, les dicen, no tenemos tantos hombres, somos poquitos. Ahí está la clave de cómo lo hicieron para triunfar contra tantos. ¿Qué tipo de acto fue esto? Algunos dicen, no, es que los agarraron descuidado. Mi hermano, cuando alguien ataca, solamente una porción de gente va a estar descuidada. La otra va a reaccionar también. Pero no pudieron. Algo ocurrió, no pudieron defenderse. Acabaron con todos los varones y saquearon y tomaron todo el botín. Y los niños y las mujeres se fueron con ellos. Esto es algo más allá de nuestro entendimiento. Versículo 31. Los hijos contestaron a Jacob, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Escuchen esas frases. Esto es una pregunta retórica que ellos hacen cuando miraron qué sentir tenía Jacob. Y Jacob les estaba diciendo ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque van a venir más contra nosotros y somos pocos. Nos vamos a hacer abominables a ellos, o sea, nos van a despreciar. Pero ellos, escuchen, la Biblia nos va a enseñar que ellos van a ser defendidos por Dios. Increíblemente, por como era la gente aquella. Porque Dina no fue un acto aislado, repito. Ellos practicaban actos así. Era un acto errado, equivocado, no aceptado por Dios ni por la comunidad de Dios. Pero la gente de Siquem y otras áreas hacían ese tipo de abusos. Entonces, Jacob sabía que iban a venir otros a tratar de atacarlos. Mas, sin embargo, los hijos de Jacob, hablando de Simeón y Leví, le dijeron, ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Observen esta frase, por lo cual aquí entendemos que la intención de aquella gente era tratar el asunto solamente, resolverlo por dinero. No nada más fue la violación, sino que quisieron tratar como un negocio aquella violación que se hizo, y la violación en sí era una abominación. Y peor cuando se pensaba por el pueblo de Siquem que podían pagar tal cosa. Nada podía devolver a Dina la dignidad física, virginidad que le pertenecía, porque había sido ultrajada. Y estos hombres, hermanos de Dina, sin temor contestaron,
No íbamos a permitir que eso ocurriera así, sin tener un pago y una consecuencia. Este es nuestro último texto, pero les recuerdo, en el próximo video vamos a mirar en el capítulo 35 qué hace Dios cuando tratan de hacer algo en contra de ellos por este acto de guerra que ellos hicieron por lo que pasó con Dina. Dios es justo, Dios es recto. A Dios no le gustan, no le agradan que tomemos el sexo a un nivel de violación. Tampoco a un nivel fuera del matrimonio. Eso debe ser respetado y honrado delante de Dios. ¿Qué nos enseña esta porción exegéticamente? Nos enseña que esta gente de Siquem trató de manipular las circunstancias para que estuvieran de acuerdo los ancianos con ellos. Estoy hablando de Hamor y Siquem. Porque Siquem tenía un deseo enfermizo con aquella niña. Y que los hombres, cuando escucharon que ellos iban a obtener sus mujeres, pero también su ganado y sus bienes y sus bestias, estuvieron de acuerdo, porque para ellos era todo un negocio. De alguna manera, la decisión que tomaron Leví y Simeón a nosotros nos puede tomar mucho de sorpresa y hasta no podemos entenderla quizás. Mas sin embargo, ellos, si lo sabían o no, escuchen lo que les digo, si lo sabían o no, nosotros no lo sabemos, pero todo parece indicar que les fue contrario a Siquem lo que ellos quisieron hacer, porque lo que ocurrió es de que Leví y Simeón, con unos poquitos hombres, fueron y acabaron con todo varón. Ocurrió al revés de lo que suponía ser Hamor y Siquem. Y tomaron todas las pertenencias porque, repito, esto es un acto de guerra por algo que ocurrió en la familia. Si hubiera sido revancha, violan a las hijas de la gente de Siquem. Ellos no hicieron eso. Sí se los llevaron cautivos, pero nos va a enseñar algo la Biblia, de que no fueron maltratadas. Eso es muy importante. ¿Por qué lo hicieron Leví y Simeón de ir y atacar la ciudad? Porque ellos entendieron que aquella gente lo único que quería hacer era negocio y que por dinero querían cubrir su culpa, y por eso ellos consideraron que su hermana estaba siendo tratada como una ramera, como una mujer que cobra por una acción sexual. Y no iban a estar de acuerdo con eso. Dios tampoco. ¿Qué principio obtenemos nosotros hermenéuticamente de estos textos? Mis amados hermanos, cuando se hace un acto como el que ocurrió a Dina, que hizo el joven Siquem, la reparación es muy difícil que realmente se dé. No existe cárcel, no existe dinero, no existe manera humana de que se repare a una muchacha ultrajada. Sí, se le puede ayudar con psicología, se le puede ayudar con psiquiatría, con consejería, pero ella ha sido ultrajada y lleva una marca en su vida, por toda la vida, que tiene que lidiar con eso cada vez que se acuerda. Que es algo, una atrocidad desagradable delante de Dios, ilegal delante de los hombres, y que no debe de hacerse por nadie. También que no debe de tratarse a la ligereza de querer arreglar todo con una porción de dinero. Las cosas no ocurren así, aunque ahora muchas de las cosas se quieren arreglar con dinero, pero no es así de fácil.
y que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo. Y Él tomará acción de diferentes maneras con las personas que disfruten el hacer este tipo de cosas en sus vidas, con sus actos, y destruyan la vida de una muchacha o, en algunos casos, algunos niños, hablando de muchachos, en una violación que es terrible. Que tengan cuidado porque Dios del cielo es justo y recto y Él toma acción y tomará acción. Tengo que decir esta palabra: Dios tomará venganza sobre eso. Tú dirás, no es cierto, Dios no es vengativo. Dios cobra el pecado, mi hermano. ¿Por qué? Porque la única manera de que Él no haga algo es un profundo arrepentimiento y un cambio de actitud total. Una culpabilidad que te carcoma el corazón al quien tal hace. Que no cree que por dinero, que no cree que por poca cárcel puede cambiar a un acto tan perverso que hizo. Tiene que ser tratado por Dios directamente. Y es Dios el que decide qué es lo que se tiene que hacer. Y si Dios y la persona entra en un perdón, pues bueno. Nosotros los humanos nos cuesta entenderlo eso. Pero nuestro Dios, que es grande en misericordia, perdona todo tipo de pecados cuando un hombre o una mujer realmente se arrepiente. Tenemos ejemplos en la Biblia. Asesinos perdonados, rameras perdonadas, prostitutas perdonadas, adúlteras perdonadas. ¿Sí qué? No buscó perdón, buscó arreglar con dinero. ¿Qué es lo que no debemos de creer? Ese tipo de mensajes de que todo se arregla con dinero. Ese famoso dicho de con dinero todo se mueve. Con dinero podrás mover ciertas cosas en este mundo, pero en la eternidad no moverás ni un dedo de Dios a tu favor. Dios se moverá solamente a través del arrepentimiento y solamente Él puede hacer eso. Y solamente Él conoce el corazón arrepentido. Pero con dinero no creamos. Se pueden mover cositas aquí, pero en el cielo no se mueve nada con dinero. Así es que no creamos que todo se soluciona con dinero. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden, sigamos estudiando. Esto es hermoso y algunas cuestiones bíblicas son difíciles por los temas que trata. Mas, sin embargo, es necesario tratarlos porque Dios odia la violación a cualquier persona. Es algo perverso y es algo que te lleva al infierno. Por lo cual, solamente la sangre de Cristo puede tener el suficiente pago para un acto tan terrible. Y aún así, a nosotros los humanos nos cuesta entenderlo. Pero bueno, es lo que enseña la Biblia. Nosotros creemos en nuestro Dios de amor, porque también a nosotros nos ha perdonado. Así es que cuando tú conozcas un acto o sepas de una familia que pasó por una cosa así, la oración por esa familia, para que Dios los bendiga, los restaure, y también la oración por quien causa ese dolor, para que se arrepienta, y así tener un mundo mejor, si es que podemos vivir en un mundo mejor, que cada día se pone más difícil. Que Dios los bendiga, los espero para el próximo video. Estudiaremos el capítulo 35, que es maravilloso, y que estén muy bien. Que Dios bendiga tu entrar y tu salir, y que siempre estés dispuesto a estudiar. Hasta el próximo video.